Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman si están mirando la pantalla? Sí, señor. Vale, perfecto. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de bienvenida a la primera webconferencia del curso Fundamentos de Macroeconomía. Mi nombre es Diego Martínez Delgado, soy el director del curso. Desde que inició el programa de economía he tenido a mi cargo el Fundamentos de Macroeconomía. Es un curso muy agradable, muy de hoy. Nos tiene pertinencia sobre todos nosotros, en todos nuestros actuares profesionales, del hogar, personales, todo. La macro, pues, es un tapete gigantesco en el que todos estamos movilizándonos y por eso, pues, ha causado como mucho agrado entre los estudiantes y sobre todo entre ustedes, mis futuros colegas, para que desarrollemos con éxito, pues, este curso y logremos alcanzar los objetivos tanto generales como personales que tienen cada uno de ustedes frente al desarrollo de este curso. Esta es nuestra primera webconferencia, pero es nuestro segundo encuentro. Ya la semana pasada tuvimos una CIPA, nos fue muy bien. Ahora pues ya tenemos la primera web de las tres que nos presenta la universidad, pero pues aparte de esto vamos a contar con unas CIPAs adicionales. Lo importante pues es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, recordemos que el proceso de aprendizaje tiene tres partes: reconocimiento, profundización y transferencia, ¿sí? El reconocimiento es cuando tenemos una visión global de lo que es el curso, de lo que es la macroeconomía, o pues el curso que vayan a estudiar, o sea, cómo mirarlo, cómo ojearlo, cómo mirar de qué se trata. Profundizaciones cuando lo estudiamos, cuando leemos, cuando hacemos los trabajos. Esa es la profundización. Y transferencia cuando nosotros ya somos dueños de ese conocimiento y ese conocimiento lo podemos apropiar para nosotros, ¿sí? Entonces, la idea de todos nuestros cursos es que generen transferencia en ustedes, que se genere conocimiento, que se genere apropiación del saber, apropiación del conocimiento es lo fundamental. Obviamente no estoy hablando de procesos memorísticos, sino de procesos de interpretación, de análisis, de reconocimiento, de descripción, de entender los factores económicos, ¿sí? Que cuando nosotros miremos unas noticias de economía, sepamos qué hay tras de eso, sepamos cómo funciona, de qué dependen esas variables, ¿sí? Porque nosotros como economistas, y esto mismo les decía en la CIPA, somos no el chofer de la economía, sino el mecánico. Somos los que tenemos que saber cuál es el tejemaneje que hay dentro de todo lo que es la macroeconomía. Y por eso pues tenemos que tener esos saberes y de dónde vienen estos conceptos. Y no solamente su definición, su concepto, sino el proceso de construcción de estas variables macroeconómicas, ¿sí? En la primera CIPA habíamos mirado lo que era el Producto Interno Bruto. Hoy en la web vamos a trabajar un tema muy importante que es la tasa de inflación, que nos atañe a todos, sobre todo en estos días que estamos atravesando por unas inflaciones bastante altas. Entonces es importante que todos sepamos cómo se calcula, de dónde viene, cuál es el proceso, cómo hace el DANE para hacer esos cálculos, bueno, etcétera. Toda esa parte la vamos a desarrollar y pues vamos a completar con un pequeño ejercicio para que ustedes puedan conocer en mayor detalle cómo se desarrolla el cálculo de la tasa de inflación. Por la metodología, siempre ustedes pueden preguntar, ¿sí? Pueden intervenir las veces que quieran, pueden hablar, pueden alzar la mano, escribir como ustedes quieran, como se sientan más cómodos para la mayor comodidad, pues digamos, ¿no? De su participación en el curso. Antes de iniciar, bueno, aquí ya estaba. Aunque ya tuvimos esa primera CIPA, les quiero invitar a que participemos de las actividades del curso. Las CIPAs, las web, son bien importantes. Ese proceso de interacción, ese proceso de reconocimiento entre los estudiantes con sus mismos compañeros y de los estudiantes con el docente, pues del diálogo que tenemos, pues vamos a aprender, vamos a resolver dudas. Yo voy a aprender de ustedes, ustedes van a aprender de mí. Yo con mucho gusto pues estaré siempre atento a sus dudas, a sus inquietudes, a sus requerimientos para que pues se resuelvan las dudas y avancemos con el proceso de aprendizaje de la macroeconomía. Entonces, como les decía,
vamos a mirar un tema que es la inflación. Vamos a hacer un recorderis de lo que es la macro y la economía, lo que miramos en la CIPA, pero así como un brochazo muy rápido, para contextualizarnos y avanzar en los temas de los agregados económicos, pues que era la, la- el objeto pues, de la macro, ¿no? Entonces, para recordarles, ya lo habíamos visto, pues para recordarles la economía. Es una ciencia social porque nos estudia nuestras necesidades, nos estudia a nosotros como seres humanos, como personas, estudia nuestros requerimientos desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? De un conjunto de necesidades que siempre han existido, ¿sí? Que no digamos que son nuevas necesidades, porque las necesidades siempre han sido las mismas, sino que siempre ha cambiado la forma de satisfacerlas. Los alimentos, la educación, el transporte, la comunicación, la vivienda, bueno, todos son necesidades que siempre hemos tenido, pero pues vamos buscando la forma diferente de satisfacerlas. Pero resulta que los recursos en la economía son escasos, ¿sí? La oferta es menor que la demanda y eso hace que estos recursos pues tengan unos costos altos y por ende pues no son asequibles a todas las personas. De ahí que siempre exista esa lucha entre necesidades y recursos. Por eso la economía estudia esas necesidades, estudia qué necesidades nosotros tenemos, pero también busca los recursos para satisfacer esas necesidades. ¿Y cómo lo hace? Pues a través del estudio de la producción de los bienes y servicios. Qué producir, cuánto producir, dónde producir, qué calidad debe tener la producción, qué volúmenes debe tener la producción, en qué mercados se deben distribuir, qué forma se tiene que distribuir. Hoy por hoy, pues de la virtualidad, que es como lo que está cogiendo más fuerza. Y por último, qué tipos de consumos, de qué tipo de bienes de consumo se van a producir, si bienes de consumo intermedios, finales, de capital, etcétera. Es decir, la ciencia social busca es satisfacer esa serie de necesidades que nosotros tenemos utilizando de manera inteligente los recursos disponibles en el mercado, digamos, en la tierra, ¿sí? Pero resulta que esos recursos están dispuestos a lo largo y ancho del planeta. Eh, no todos los países tenemos, ningún país tiene todos los recursos suficientes para satisfacer necesidades, pero si nos unimos, si hablamos de mercados globales, si hablamos de la globalización de la economía, etcétera, vamos a tener accesos a recursos, a bienes, a productos que nos van a ayudar a satisfacer necesidades y de igual manera nosotros desde Colombia vamos a producir una cantidad de bienes y servicios no solo para colombianos, sino para otros mercados en el extranjero, porque pues Colombia tiene algunas potencialidades que otros países no tienen y a partir de ahí pues se va a trabajar la producción de bienes no solo para Colombia, sino para el mundo. También hablábamos de la diferencia entre la macro y la microeconomía, pues hablábamos que la micro es como ese estudio de las unidades económicas de cada uno de nosotros como consumidores, nuestra oferta, nuestra demanda, las empresas como unidades económicas, ¿sí? El precio de equilibrio, pues todo lo que tiene que ver con elasticidades y las marginalidades, la utilidad marginal, el ingreso marginal, todo eso que tiene que ver con la micro. Y la macro, que es la sumatoria de todos esos comportamientos, el comportamiento de la sumatoria de los consumidores, el comportamiento de la oferta de las empresas, el comportamiento de los gastos públicos, bueno, etcétera, todo eso. Sin decir que una es más importante que la otra, son por el contrario, son complementarias, ¿sí? Porque pues la una no existe sin la otra, entonces no podemos decir que micro es más pequeña o macro es más grande solamente porque su nombre así lo indica, sino por la visión de la economía. Macro porque miramos la economía de manera global y micro porque miramos la economía de manera particular en las unidades económicas, ¿sí? Eso es lo que habíamos revisado. Habíamos visto pues algunos conceptos de la macroeconomía y decíamos que pues a través del diseño o la aplicación de modelos se busca alcanzar los objetivos de desarrollo económico que tienen los países, ¿sí? Incrementar la producción, disminuir el empleo, controlar la inflación, generar comercio internacional, bueno, etcétera, a través de la implementación de políticas fiscales, políticas monetarias, políticas comerciales, etcétera, ¿sí? Y ellas a través de una cantidad de utilización de variables macroeconómicas para poder aplicar esas políticas.
Pues eso es lo que habíamos visto como una introducción en la CIPA anterior, en la primera CIPA, y a partir de ahí habíamos trabajado lo que era el Producto Interno Bruto, pero esta misma introducción nos lleva a trabajar nuestro tema de hoy, porque pues miremos que hace parte de la inflación de los agregados económicos, ¿sí? Entonces recordemos que los agregados económicos se encuentran el Producto Interno Bruto, el nivel de empleo, el nivel de precios y el comercio internacional, básicamente, pues, ¿no? Entre otros, esos son como los más importantes que hacen parte, perdón, que se convierten en parte de los objetivos transversales de toda economía, independiente de la corriente política, sea estructural, sea neoliberal, sea clásica, sea marxista, lo que sea, no importa la corriente política que se esté manejando desde el gobierno, eh, estos objetivos siempre son los que se buscan. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nos interesa es el desarrollo económico. Y desarrollo económico es sinónimo de calidad de vida, de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Que las personas tengan acceso a la salud, que las personas tengamos acceso a la educación, que tengamos buenas vías de acceso, que tengamos empleos dignos, que tengamos, bueno, empresas productivas, etcétera. Así todo esto visto desde el punto de vista macroeconómico. Como les dije, habíamos visto el Producto Interno Bruto y hoy vamos a trabajar el segundo indicador, que es la tasa de inflación, ¿vale? Que ese sería como nuestro arranque, digamos, de nuestra webconferencia del día de hoy. Vamos a ir charlando, vamos a ir dialogando, vamos a ir comentando lo que ustedes comprendan sobre estos temas y pues los vamos a ir ampliando o aclarando. Lo importante es que nos quede muy clarito todo esto, ¿vale? Bueno, la inflación es un fenómeno económico mundial, ¿sí? Cada país enfrenta la inflación pues dependiendo de las características que tenga esa inflación, del origen de esa inflación y de los recursos con los que cuenta la economía, ¿sí? Pero todos la vivimos, ¿sí? Para ustedes, de acuerdo con sus estudios, esas bases teóricas que tienen de fundamentos y de microeconomía, ¿qué es para ustedes la inflación? ¿Qué entienden ustedes por inflación? La elevación de los precios. Elevación de precios, muy bien. ¿Qué otra cosa? Se reduce, ¿Perdón? se reduce el poder adquisitivo de los consumidores. Sí, exacto, es una consecuencia de la inflación, ¿cierto? Entonces tenemos incremento de precio, reducción de la capacidad adquisitiva. ¿Qué otro concepto tienen ustedes? ¿Qué más pueden decir de la inflación? ¿Es buena, es mala? Creo que a razón de los consumidores, pues es como mala. Vale, correcto. Sí, la inflación es mala. Lo primero que tenemos que tener claro, sí, la inflación es mala y tanto para consumidores como para empresarios. El hecho de que los precios de los productos suban no quiere decir que las empresas van a ganar más dinero. Si los precios suben, puede obedecer a un incremento en los precios de los insumos, por ejemplo. ¿Bien? Entonces la inflación va a provenir incluso de una cadena o de eslabones anteriores a la producción. Entonces, no siempre, no necesariamente quiere decir que la inflación es sinónimo de crecimiento de la empresa. ¿Sí? Es una situación eh, que puede perjudicar a una empresa porque pues incluso puede llevar a que no se vendan sus productos, ¿sí? A menos que si hablamos desde el punto de vista microeconómico, que estemos hablando de especulación, de algún producto en el mercado que esté escaso, entonces las personas que lo tienen lo pueden vender a mayor costo, a mayor precio, pero pues son casos particulares, mientras que la inflación, si la miramos desde el punto de vista macro, es global, ¿no? No es el incremento promedio, digamos, del nivel de precios de todos los productos de la economía. No quiere decir con esto que si la inflación es de un 5%, todos los productos subieron el 5%. ¿Sí? Eso quiere decir que algunos subieron el 1%, otros el 20%, unos incluso bajaron de precio, otros subieron el 15%, otros el 2%, el 3%, etc. Entonces, de acuerdo con un desarrollo matemático, la inflación lo que hace es sacar un promedio del comportamiento general de los precios en una economía, ¿sí? Ahora,
nosotros como consumidores tenemos comportamientos diferentes según las regiones, ¿sí? Entonces, en las ciudades en las que ustedes están viviendo, tienen unos productos de canasta familiar diferentes a otros, ¿sí? Por ejemplo, las tierras calientes, la costa tiene consumos diferentes a lo que nosotros consumimos acá en la sierra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa muy elemental, una chaqueta, una ruana, una gorra, ¿sí? Entonces, para un clima frío, pues son productos diferentes a una bermuda o una camisa de manga corta en la costa, ¿vale? Entonces, los consumos son diferentes y eso que lleva a que las inflaciones también sean diferentes y por eso, pues, se calculan unas inflaciones tanto por país como por ciudad, ¿sí? Dependiendo de eso, entonces, el DANE, que es el encargado, pues, toma la iniciativa y presenta, pues, no la iniciativa, toma su responsabilidad y presenta los resultados. Ahora, como nos decía Jimmy, primero lo que nos decía Jenny, perdón, la inflación es el incremento del nivel de precios, ¿sí? Solo que nos faltó una palabrita ahí, Jenny. Es el incremento sostenido del nivel de precios. Es como una escalera, es como cuando vamos subiendo un edificio, ¿sí? Entonces vamos subiendo un edificio y cada gradita es un incremento del precio. No nos regresamos, ¿sí? Va subiendo, subiendo, subiendo. Algunos productos rebajan, otros suben, pero en promedio vamos a ir subiendo. Es muy raro cuando se presenta el fenómeno contrario que se conoce como deflación contrario a inflación. Inflación incremento, deflación disminución, pero es muy raro. A veces es más perjudicial la deflación que la misma inflación. Pero bueno, entonces, retomando lo que nos dice Jenny, el incremento sostenido del nivel de precios. Los precios van subiendo y se van sosteniendo, ¿sí? Y vamos, como decía Jimmy, perdiendo capacidad adquisitiva. ¿Qué es la capacidad adquisitiva? Es el poder de compra que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un poder de compra que nos dice que con un salario mínimo podemos comprar tantas unidades de pan, tantas de leche, tanto en educación, tanto para transporte, ¿sí? Es decir, esa es nuestra capacidad, hasta dónde podemos llegar con nuestros recursos disponibles. Pero si los precios suben, no vamos a poder comprar todo lo que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que empezar o a dejar de consumir o a empezar a consumir lo que se conoce como bienes inferiores. Bienes inferiores, es decir, bienes de menor calidad que procuran de alguna manera satisfacer la necesidad de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede con la inflación. Pero resulta que además de lo que nos dice Jimmy, además de perder la capacidad adquisitiva, tenemos otra pérdida bien importante. Perdemos competitividad en entornos internacionales. Nosotros somos un mercado, ¿sí? Para nosotros nuestra economía pues es nuestro espacio. Pero en entornos internacionales solo somos un mercado más, igual que cualquier otro país. Y como somos un mercado más, tenemos una oferta de productos llevándolos al mercado, ¿sí? Y resulta que si los precios suben, vamos a ser menos competitivos que nuestros vecinos. ¿Sí? Si nosotros vamos a vender un producto o nuestros productos los estamos vendiendo bajo unos precios y la inflación sube un 5, un 6, un 10%, mientras que los países vecinos o países con características similares a las nuestras no suben, pues sencillamente el mercado internacional se va a dirigir a ellos, les van a comprar a ellos y nosotros no vamos a vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado internacional también busca precios cómodos. Es normal, porque ellos compran para vender. Entonces, si nosotros subimos precios, si nuestra economía sube precios, la inflación crece, perdemos capacidad adquisitiva nosotros como colombianos, pero perdemos también competitividad internacional en los mercados pues, mundiales, ¿sí? Porque no nos van a comprar lo mismo que nos venían comprando antes. Bueno, esa es la inflación. Obviamente, por la inflación tiene diferentes causas. Inflación por demanda, cuando la demanda es más grande que la oferta, entonces estamos demandando mucho, entonces los precios van a subir. ¿Sí? Si la gente empieza a demandar más y más productos, pues sencillamente los precios van a subir. Tenemos inflación por escasez, entonces digamos que hay escasez de productos por situaciones externas, digamos, clima o nuestros proveedores de bienes y servicios en el extranjero están atravesando situaciones difíciles, entonces no nos entregan la misma cantidad, pues los precios van a subir.
Cuando las cosechas han finalizado, entonces generalmente los precios se disparan. Durante la cosecha los precios bajan, pero cuando las cosechas pasan, los precios vuelven a subir. Por ejemplo, yo en mi caso, yo pues aparte soy docente toda la vida, es mi profesión que me encanta y amo, pero también soy agricultor, ¿sí? Yo soy agricultor, yo siembro frijol, siembro maíz y siembro café. Hace unos días veníamos cercanos a la cosecha de frijol y con unos precios de mercado muy buenos. Entonces uno hace su proyección, su planeación económica de acuerdo con esos precios de mercado, pero resulta que cuando la cosecha llega, el mercado baja los precios por la oferta, sí, porque todos los productores empiezan a cosechar en los mismos días, entonces los precios de mercado caen. Y si sumamos todo eso a nivel nacional, pues entonces va a afectar la producción agrícola, ¿sí? Y una vez que pasa, pues esos productos se distribuyen en el mercado, muchísimo se va para el extranjero, bueno, todo lo que nosotros sabemos de la producción, entonces vuelve el precio y sube. Y ahí es donde uno como agricultor eh, padece porque dice, no, no, pues con tan caro, tan costosos los insumos, la mano de obra, pues y cuando voy a vender los precios caen y cuando ya pasa todos los precios suben, entonces son como críticas esas situaciones, ¿no? Entonces por eso la inflación nos afecta a todos, sea cuando compramos o sea cuando vendemos. Bueno, este cálculo de la inflación lo desarrolla o lo elabora el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, Departamento Administrativo, ¿no? Nacional de Estadística. Tiene pues varias funciones el DANE, aparte del cálculo de la inflación, digamos que está el cálculo del empleo, la población, cuántas personas vivimos en Colombia, cuántas personas están trabajando sin trabajo, el comportamiento de los precios, bueno, etcétera. Y para esto, obviamente, tiene algunas metodologías, obviamente, eh, muy acertadas, muy reales, muy estudiadas, eh, producto, pues, de la experiencia que llevan, pues, estas entidades en la economía durante muchísimos años. Y para el caso que nos trae hoy, que es la inflación, hay un proceso que desarrolla el DANE, y ese proceso inicia por el cálculo de un indicador que se llama Índice de Precios al Consumidor, el IPC. Creo que todos lo conocemos. ¿Han escuchado ustedes hablar del IPC? ¿Ninguno ha Sí, escuchado señor. hablar del IPC? Sí, profe. ¿Qué concepto tiene usted? ¿Qué diría que es para usted el IPC? Es como la comparación de los precios en diferentes ciudades que se están ofertando a las personas pues, de las mismas ciudades, ¿no? Pues digamos que comparan, por ejemplo, de Bogotá con Medellín. Y pues digamos, para esta ciudad está el precio, por ejemplo, de la papa a este precio y en Medellín está a tal otro precio. Bueno, Es así como lo entiendo. bueno, esa sería más como la tasa de inflación, ¿sí? El IPC lo que es un índice que mide la variación general de precios, ¿sí? Eso es lo que hace el IPC. Toma un punto de referencia, un punto cero, y a partir de ahí empieza a ver el comportamiento de los precios, todos frente a ese IPC del año cero, ¿sí? A ese punto cero de la economía. El Banco de la República nos dice que el IPC o índice de precios al consumidor mide la evolución del costo promedio, evolución, el comportamiento histórico del costo promedio, ¿sí? De la canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un periodo base. Vamos a desagregar ese concepto. Primero, ¿qué es un periodo base? Un periodo base es un año de arranco, ¿sí? El DANE arranca desde un año cero. Ese año cero siempre es el año 9, el año 2009, 2019, 2029, 2039, 2049. Es decir, que para nosotros en este momento, nuestro año cero es el año 2019, ¿sí? El pasado año 2019. Ese año, pues, como estudio, como de orden, pues, de investigación, el IPC es 100.
100 puntos. Siempre en el año 0 va a ser 100 puntos. Es decir, el 100% de la canasta familiar se cubre con el 100% del ingreso de las familias. Entonces, este es mi año 0, es mi punto de referente. Yo desde hoy arranco a estudiar la canasta familiar. ¿Y qué es la canasta familiar? Pues lo que nosotros consumimos en bienes y servicios, ¿sí? Aquí nos dice costo de una canasta. Hay dos conceptos. Costo promedio de una canasta de bienes. Costo promedio, es decir, el promedio, porque todas las ciudades tenemos precios diferentes, como nos decía Jimmy, de una canasta de bienes representativa. Representativa quiere decir que en la costa tienen una canasta diferente a la que tienen en Bogotá, y en Bogotá es diferente a lo que consumimos en Pasto, y en Pasto es diferente a lo que consumen en el Amazonas, en Leticia, y en Leticia es diferente a lo que consumen en Medellín, ¿de acuerdo? Cada ciudad, e incluso dentro de cada ciudad, por barrios, por sectores, por estratos, el consumo es diferente, ¿sí? Entonces yo tengo, entre vecinos, pues tenemos pues, más o menos el mismo nivel de ingresos, más o menos pues, por el barrio, digamos, se tiene como el mismo estrato. Consumimos más o menos lo mismo, pero pues con barrios vecinos o sectores vecinos de las ciudades, pues son mercados diferentes, ¿sí? Y en las ciudades grandes, pues se mira mucho más esa variación. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Vamos a calcular un IPC, que es la base para el cálculo de la tasa de inflación. Para calcular el IPC, tenemos que conocer una canasta de bienes y servicios. Es lo primero, ¿sí? La canasta familiar. Debemos conocer la canasta familiar, y de esa canasta familiar tenemos que conocer la canasta representativa, es decir, cuáles son los bienes y servicios de cada ciudad, y además tenemos que saber cuál es el costo promedio para cada ciudad, ¿sí? Con eso tendríamos el IPC por ciudad, y también tendríamos el IPC a nivel nacional. Como les dije, este IPC lo calcula el DANE. Bueno, la canasta familiar se hace, perdón, el cálculo del IPC se hace por medio del análisis de los hábitos de consumo de una familia promedio, ¿sí? El DANE toma el conjunto de bienes y servicios que son representativos, por ejemplo, en algunas familias dentro del consumo de su ingreso, tienen un gasto bastante alto, digamos, en tabaco, por decir algo, ¿sí? Y otras familias no consumimos tabaco. Entonces, eso es, si ellos se compran una cajetilla de cigarrillos al mes y yo no, entonces el promedio es media cajetilla por familia, para hacerme entender, ¿de acuerdo? Entonces, unas familias tienen un consumo, otras otro consumo, y de ahí se sale el promedio, ¿sí? Entonces, hay familias que destinan más en transporte, otros muchos en recreación, otros en prendas de vestir, y de todo ese promedio, pues sacamos la canasta familiar representativa. Entonces, en el año 2019, el DANE reestructuró esa canasta familiar. Mantuvo las 12 categorías que miramos aquí: alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, salud, transporte, información y comunicación, recreación y cultura, educación, transporte, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos. Estas son las 12 categorías. Y esas 12 categorías abrazan alrededor de 450 productos, 456 me parece. Los 456 productos que hacen parte de la canasta familiar. Pero no quiere decir que en mi casa de Diego Martínez se consuman los 456 productos, o en la casa de Jimmy Fernando se consuman los 456 productos. No, él tiene una canasta familiar, ¿sí? Representativa para él. Yo tengo una canasta familiar representativa para mí, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una canasta familiar, y dependiendo obviamente de la ciudad. Entonces, como les decía, en el año 2019 se reestructuró esta canasta familiar. ¿Qué es reestructurar la canasta familiar? Pues quitar esos productos que ya eran de poco consumo, ya no eran representativos, porque el consumo también se va modernizando, va cambiando, va variando. Ya muchísimas familias no cocinan en su casa, sino que consumen en restaurantes. Ya muchísimas familias, por las dietas y por la modernidad, digamos, ya no consumen las sopas, ¿sí? Yo pues sí lo hago todavía, soy de la corriente antigua. Entonces, por ejemplo, de los productos que recuerdo que quitaron en el 2019, estaba el arrocillo,
¿sí? El arroz para hacer sopa, por ejemplo, ya no hace parte de la canasta familiar. No quiere decir que no se consiga en el mercado ni que no lo consumamos. Sí se consigue, se consume, pero ya es más poquito y por eso ya no es representativo, ¿sí? Pero, por ejemplo, se metieron productos como Netflix, como esas pantallas. Se metió productos, el vodka, por ejemplo, se incluyó en la canasta familiar, ¿sí? El internet, aunque ya venía, pues, ¿no? Entonces, está todo esto, la comunicación hace parte de esa canasta familiar, entonces se va modernizando, se va modernizando. Hace algunos años, pues, no teníamos, no hablábamos de internet, pero hablábamos del consumo, por ejemplo, de películas en VHS, que seguramente ustedes ni siquiera alcanzaron a conocer los VHS, ¿sí? Porque ya eso desapareció hace rato. Entonces, son cosas como esas. La cultura va cambiando, el consumo va cambiando, las necesidades son las mismas, pero cambiamos la forma de satisfacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el DANE a través de la reestructuración de estos 12 digamos, grupos de bienes y servicios que agrupan todos los bienes que se producen, perdón, que se consumen en Colombia y que hacen parte de la canasta familiar, ¿sí? Hay muchos alimentos que son solamente de las regiones y hacen parte, pues, de la canasta familiar de esas regiones. Nosotros tenemos algunos alimentos que ya no hacen parte de la canasta familiar de otras ciudades, ¿sí? Prendas de vestir, transportes, bueno, etcétera. Son cosas de cada ciudad, pues los tiene de manera diferente. Por ejemplo, eh, aunque pues en ciudades pequeñas, digamos que el transporte público es menos utilizado por las personas porque se pueden desplazar tranquilamente a pie hasta sus sitios de trabajo o de estudio, ¿sí? Mientras que en ciudades más grandes, digamos Bogotá, lo que se gasta en transporte es mucho más que lo que se gasta en una ciudad pequeña, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la frontera está Ipiales. Ipiales es una ciudad pequeña, sí, que la gente fácilmente se podría desplazar, pues no toda, ¿no? Porque pues, es pequeña, pero tampoco como para no necesitar transporte público. Pero pues sí, mucha gente pues, se va a pie. Yo, por ejemplo, yo vivo a pie a 20 minutos de la universidad, entonces yo prefiero irme caminando y regresar caminando de la universidad, pues aparte pues de salud, es desestresante después de un día de trabajo caminar un poco, ¿sí? Pero pues eso es bueno, mientras que en otras ciudades no pueden hacer eso. Eh, cada uno de esos elementos lo podríamos desglosar y analizarlo desde el punto de vista de cada una de nuestras ciudades. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo primero que tenemos que conocer. La canasta familiar está conformada por una cantidad, por 12 grupos, y esos grupos contienen 456 productos que se reparten a lo largo y ancho del país, ¿vale? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que hay una canasta representativa y un costo promedio para la canasta familiar. Segundo, hay que tener, el DANE tiene el año base. Aquí pues yo había colocado 2015, me equivoqué, tenía que haber colocado 2019 para que nos quede más claro el ejemplo. Entonces, 2019 sería el año base, aquí en este caso es el año 2015, un año cero, ¿sí? El año cero. Entonces, aquí tendríamos los 12 componentes de la canasta familiar, perdón, me pasó. Tendríamos estos 12. Aquí, por ejemplo, solamente estoy colocando 4, pero serían los 12. Alimentos, transporte y vivienda, pero desagregados, ¿no? En alimentos, carne, pescado, pan, habas, frijol, bueno, todo, ¿sí? Me viene a la mente, por ejemplo, un producto que tal vez ustedes lo conozcan o no, que acá en mi ciudad todavía se consume, ¿sí? Es el achote. Es un producto, es un producto natural, una verdura, digamos, que es el producto natural con el que se le daba color a las comidas, que hoy utilizan marcas, pues el famoso color en las marcas de alimentos, ¿sí? Entonces, el azafrán, por ejemplo, ¿sí? Acá se utiliza todavía el achote, el producto natural. Entonces, ya en la canasta familiar ya no van a encontrar ese producto por ninguna parte, porque ya es mínimo el consumo, pero sí van a encontrar el producto nuevo que lo reemplaza, ¿de acuerdo? A eso era a lo que me refería. Bueno, volviendo a nuestro cuadrito, tenemos un año base en el que se presentan los precios,
¿sí? Y luego vienen los años corrientes. Digamos que el año 2016 es un año corriente, el año 2017 es el año corriente. Entonces, lo que va a hacer el IPC es ver cómo se comportan los precios del año 2016 frente al año 2015 y del año 2017 frente al año 2015. Eso es lo que hace el IPC. Eso es lo segundo que tenemos que tener en cuenta. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta, la ponderación del consumo, ¿sí? ¿Qué es la ponderación del consumo? En cada ciudad, en promedio, las familias gastan su dinero de manera diferente a las demás, ¿sí? Eh, Cada uno de ustedes en su ciudad van a encontrar unos promedios de cuánto la gente gasta, regresémonos aquí, en alimentos, cuánto gastan bebidas, cuánto gastan prendas de vestir, en cada uno de estos 12, ¿sí? En cada uno de estos 12 elementos, ¿qué porcentaje del ingreso gastan en promedio? Esa es la ponderación del consumo, ¿sí? Tenemos ponderaciones diferentes en cada una de las ciudades y tenemos una ponderación nacional, una ponderación que nos dice el comportamiento del ingreso, cómo los colombianos nos gastamos la plata en promedio, ¿sí? Cada ciudad tiene un promedio diferente e incluso, como les dije, dentro de cada ciudad van a haber promedios diferentes, ¿sí? Por ejemplo, entre más pobres las familias, a menores recursos de las familias, más porcentaje destinan en consumo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que gana un número cerrado, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Digamos que una persona que gasta que se gana 1.000.000 de pesos, gasta el 40% en alimentos, por ejemplo. El 40% en alimentos, 400.000 pesos. Una familia que gana 2.000.000 de pesos no va a gastar el doble en alimentos, ¿sí? Digamos que no va a gastar el 40, pero digamos que va a gastar el 50%, ¿sí? Perdón, el 30%. 3 por 2, 600.000 pesos. Entonces va a gastar un porcentaje menor, aunque eso representaría más ingreso, ¿sí? Más dinero en alimentos. Entonces, a menor cantidad de recursos, mayor porcentaje en alimentos y en las necesidades básicas de las familias. A mayores recursos, familias que tienen recursos altísimos, digamos una familia que se gane 10 millones de pesos al mes, entonces, digamos, va a gastar 1.000.000 de pesos en alimentos, el 10% del ingreso, ¿sí? Entonces, a mayores recursos, menor destinación porcentual en las necesidades básicas. Y a menores recursos, mayor destinación porcentual para cubrir sus necesidades básicas. De todo eso salen promedios. Entonces, y ese promedio al final nos tiene que sumar siempre 100%, porque es la forma en que nos destinamos. 5% en transporte, 30% en vestido, 15% en vivienda, 10% en alimentos, 40% en, bueno, etcétera, Todo ese es el promedio que nos va a dar el gasto, la ponderación del gasto, la ponderación del consumo. Con esos tres datos, con esta cadena de productos, con ese histórico de precios y con la ponderación del consumo, podemos calcular el IPC. Eso es lo primero. Aquí tenemos la formulita. Vamos a mirar el IPC para los 3 años. El IPC en el año 1, el IPC en el año base, siempre va a ser 100. Siempre va a ser, sí, perdón, siempre va a ser 100. ¿Cómo calculamos el IPC? Vamos a tener en cuenta en esta fórmula la participación porcentual, es decir, el porcentaje del gasto para alimentos, transporte, viviendas y vestidos. Entonces aquí tenemos alimentos, transporte, viviendas y vestidos, los cuatro productos. Esa participación porcentual la vamos a multiplicar por el precio del año en estudio o precio del año corriente y la vamos a dividir entre el precio del año base. Obviamente, para el IPC del año base, el precio pues, del año corriente va a ser el mismo precio del año en estudio, del año base. El año corriente va a ser el mismo del año base. Entonces, sería el 2015 frente al 2015. Por eso siempre nos va a dar 100. Entonces, multiplicamos 40, que es la participación porcentual de alimentos, por 16, que es el precio
del alimento en el año base, dividido entre 16, que es el precio del alimento en el mismo, perdón, es el precio del año corriente dividido entre el precio del año base. Como es el mismo año, pues 16 sobre 16. Igual para transporte, 10 sobre 10, igual para vestido, 20 sobre 20, igual para, ¿cómo es? Perdón, vivienda y vestido, el 35%. Si se hace la operación, pues 16 sobre 16, 1, 10 sobre 10, 1, 20 sobre 21, 18 sobre 18, 1, entonces 40 más 10, 50, más 15, 75, más 35, 100%. Ese es el IPC. El año base siempre nos va a dar 100, ¿de acuerdo? Listo. ¿Para qué nos sirve entonces el IPC? Vamos a calcular para el año siguiente, para el año 2016. Conservamos la ponderación, el 40, el 10, el 15, el 35. Estoy tomando, como les dije, el ejemplo solamente para cuatro grupos de elementos de la canasta familiar, pero normalmente deberían ser los 12. Coloco 4 para que tengamos una visión más cómoda de cómo funciona el cálculo del IPC. Pero deberían ir aquí los 12 elementos. Entonces, para el IPC del año 2, del 2016, 40% de alimentos, multiplicado por el precio del año en estudio, 15, dividido entre el precio del año base. Miren que en este ejemplo, los alimentos bajaron de precio entre el 2015 y el año 2016. Pasaron de 16 a 15. Aquí tenemos entonces 40% multiplicado por 15, que es el precio del año en estudio, entre 16 del precio del año base. Para el siguiente, 10% por el precio del año en estudio dividido entre el precio del año base, más el siguiente, 15% por el precio del año en estudio dividido entre el precio del año base. Y por último, 35% por el precio del año en estudio dividido entre el año base. Siempre, miren, se conserva entonces la ponderación, el 40, el 10, el 15 y el 35, y se conserva el precio del año base, 16, 10, 20, 18. Miren, para los 3 años se conserva el mismo valor. ¿Qué nos dice aquí? Que el IPC para el año 2016 es de 106,80. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí viene el objetivo del IPC y nos va a permitir entenderlo. Por cada 100 pesos que yo gastaba en la canasta para comprar mi canasta familiar del año 2015, hoy, en el año 2016, tengo que entregar 106,80. Ese es el IPC. Así se lee. Por cada 100 pesos que yo entregaba en el año base, hoy, en el año 2016, debo entregar 106 pesos con 80. ¿Sí? Entonces, si la canasta familiar me costaba 100,000, este año me va a costar 106,800. Si me costaba 1,000,000, este año me va a costar 1,060,800 pesos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la canasta, el IPC. Me permite hacer ese referente. ¿Cuánto gastaba yo en el año base? ¿Sí? Entonces, por cada 100 pesos que yo gastaba, hoy tengo que gastar 106 para comprar los mismos productos. Así interpretamos el IPC. ¿Qué hacemos para el siguiente año? Nos arroja un valor de 116,30. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 pesos, siempre lo calculamos, siempre lo analizamos frente al IPC del año base. Por cada 100 pesos que yo entregaba en el año 2015, hoy, en el año 2017, tengo que entregar 116,30. Es decir, si mi canasta familiar costaba 100 pesos, hoy me cuesta 116. Si mi canasta familiar me costaba 100,000, hoy me cuesta 116,300. Si me costaba 1,000,000 de pesos, hoy me cuesta 1,160,300. ¿Sí? Eso es lo que me dice la canasta familiar. ¿Cuánto gastaba hoy y cuánto entrego y cuánto pagaba yo antes y cuánto entrego yo hoy por esa misma canasta familiar? ¿Sí? ¿Cuánto entregaba yo por una casa? ¿Cuánto entregaba yo por una casa en el año 2015 y cuánto yo pago por la misma casa hoy en el año 2017? ¿Qué arrendamiento tenía yo hace un año y cuánto pago yo ahora? ¿Sí? Por eso, por ejemplo, el IPC se utiliza, es una forma como de quitar la distorsión de precios, eliminar la inflación, ¿sí? Entonces, yo tenía arrendada una casa en 1,000,000 de pesos. Entonces, por eso en el contrato se le coloca, se ajusta de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Entonces, ¿cuánto es? 100,000, la tenían 100,000 pesos, la multiplico entonces por el IPC y me va a quedar ahora 106,800.
Para el próximo año, si queda el IPC en 116, entonces el arrendamiento quedará en 1.160.000 pesos. Va subiendo lo que el IPC diga. Es más, ustedes en la universidad, cada año, porque la universidad varía matrículas cada año, porque es una universidad pública, entonces cada año, en la primera matrícula, en el periodo 16.1, el que arranca en últimos días de enero, la matrícula sube lo que dice el IPC, ¿sí? Por eso siempre les decimos a los estudiantes, procuren pagar su matrícula antes de que termine el año, ¿sí? Porque hasta el 31 de diciembre tiene una matrícula, pero a partir del 1 de enero sube lo que el IPC diga, ¿sí? Si el IPC sube el 10%, es decir, el 110, entonces la matrícula va a subir lo mismo de un día para otro, al comienzo de año. Por eso es la insistencia a veces de la universidad en favorecer al estudiante y decirle, hombre, antes de que acabe el año, pague la matrícula del próximo semestre para que no le coja el alza, ¿sí? Porque es el mismo semestre, pero al cambiar de año, la matrícula se va a reajustar. Pero si deja pagando por ejemplo, ahorita deja pagando en diciembre la matrícula del primer periodo del 2024, se va a ahorrar unos pesos, se va a ahorrar el IPC. Ya a partir del 1 de enero, automáticamente la matrícula se va a ajustar en lo que el IPC diga, ¿sí? Esa es una forma, pues, de ajustar deudas, de pagar arrendamientos, bueno, de cualquier valor que quieran ajustar a los términos del mercado, lo utilizan el IPC, ¿sí? Ese es el IPC. Esa es la primera función que cumple. Esa es la primera función que cumple. Pero el objetivo general del IPC es calcular la tasa de inflación. Entonces, una vez que el DANE tiene calculada la tasa de inflación, que tiene calculado, perdón, el IPC, calcula la tasa de inflación. Otra vez les recuerdo, el IPC se mide siempre frente al año base. 106 frente a 100 y 116 frente a 100. ¿Sí? Con esos valores calculamos la tasa de inflación. ¿Qué es la tasa de inflación? Es la variación porcentual entre un IPC y el siguiente, y el anterior. 106 frente a 100, 116 frente a 106. ¿Sí? La inflación es siempre frente al año inmediatamente anterior. ¿Qué variación porcentual tuve frente al IPC del año anterior? Esa es la tasa de inflación. Miremos un ejemplo. La fórmula nos dice que es igual al IPC del año 2 o del año en estudio menos el IPC del año inmediatamente anterior sobre el IPC del año inmediatamente anterior, ¿sí? Si miramos acá, teníamos IPC de 100 y de 106,80. Entonces, vamos a ver, el año en estudio sería 106,80 menos 100, que es el año del año inmediatamente anterior, sobre 100, que es el IPC del año inmediatamente anterior. Lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje y nos da 6.8. La inflación es del 6.8%, ¿sí? Para el año siguiente, el IPC fue de 116,30 para el año 2017 y de 106 el IPC del año inmediatamente anterior. Entonces, 116 menos 106,80 sobre 106,80 por 100 nos da el 8.9%. Entonces, la inflación para el año 2016 fue del 6.8% y para el año 2017 fue del 8.9%. ¿Sí? Esa es la fórmula en que se calcula la inflación, en la que el DANE calcula la inflación. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, Señora. buenas noches. Hola, Qué buenas pena, noches, Sonia. profe, esta web queda grabada. Claro, mañana le subo la grabación. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno. Esta es la inflación. Entonces, miren, si los precios suben el 6.8%, regresemos al IPC. Si los precios suben, entonces mire lo que nos decía Jimmy. Perdemos capacidad Profe, qué pena. adquisitiva. Señor. Hola, buenas noches, profesor Aldemar Jerez. Qué pena, acá el SAT de José Aquí, Acevedo Gómez, Waldemar, ¿cómo Bogotá. estás? Bien, profe, gracias.
Profe, una pregunta. Es decir, que sí o sí para calcular debo tener los dos datos para poder partir, para poder llegar a concluir en cuánto quedó la inflación. Sí, señor. Sí, señor. Necesariamente dos Y datos si no llegara porque... a contar, en un caso hipotético, no llegara a contar con la información, ¿de qué forma la levantaríamos? No, 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 eso se está haciendo continuamente. Esa información, el DANE la hace continuamente. Y no solo el DANE, también la hace el Banco de la República, ¿sí? Ellos están continuamente haciendo la encuesta de hogares y la encuesta de industria. Y esa es una información continua. Y más ahora con la sistematización, ya ni siquiera llegará el momento en que ni siquiera hagan la encuesta, sino que van a tener la información ahí a mano, ¿sí? Pero eso Súper, es profe. continuo. Eso Ok. es continuo. Entonces, mira que la inflación es la variación porcentual de un IPC al siguiente. Entonces, siempre se van a necesitar 2 puntos. Siempre se van a necesitar 2 puntos para mirar cuánto creció. ¿Sí? Entonces, usted toma un ejemplo. Salgámonos del ejemplo. Tengo mi hijo. ¿Sí? Mi hijo cumplió, bueno, 5 años y lo mido y midió 1 metro. ¿Sí? Al año siguiente creció y midió 106 centímetros. En un año creció 6%, ¿sí? El 6%. Frente a ese año, o sea, desde hoy te voy a empezar a medir, desde el año 2023 te voy a empezar a medir. Hoy sos el 100%, ¿sí? Hoy mediste 1 metro. El año siguiente 1,06. Al siguiente año 116 centímetros. Entonces voy a medir y le digo, frente al año, desde el año que empezamos, has crecido 16 centímetros, ¿sí? Pero frente al año inmediatamente anterior, creciste un 8%, un 8,9%. Ese 8,9% es la inflación en nuestro caso económico, ¿vale? Entonces, siempre se va a necesitar dos datos. Listo, profe. Muy amable. Gracias. Retomando lo que le decía Jimmy, entonces, si nosotros tenemos que entregar, si antes entregábamos 100 pesos para comprar la canasta familiar, y ahora tenemos que entregar 106,80. Quiere decir que algunos de los productos no los vamos a poder comprar, ¿cierto? Porque la canasta familiar está más cara. Antes costaba 100 y ahora cuesta 106. Entonces, no me alcanza a comprar todo lo que yo compraba. Entonces, o dejo de comprar o sustituyo por productos de menor calidad. Y al año siguiente peor porque subió a 116. Perdemos capacidad adquisitiva. Y si nos miran desde el extranjero, dicen, yo coticé y estaba en 100. Hoy que voy a comprar está en 106. Yo allá no compro. Me voy a comprar al Ecuador, me voy a comprar a Paraguay, me voy a comprar a Uruguay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá sí mantuvieron los precios o la inflación no fue tan alta. ¿De acuerdo? Ahí perdemos competitividad internacional. ¿Y qué pasa si perdemos competitividad internacional? Muy sencillo, dejamos de vender. Y si dejamos de vender, dejamos de producir. No necesitamos producir porque no hay mercado. Y si dejamos de producir, no vamos a contratar personas. Y si no contratamos personas, se genera desempleo. Y si no producimos, no vamos a comprar materia prima. Y si no compramos materia prima, se va a ir generando un efecto dominó hacia atrás. ¿Sí? Y no vamos a comprar y las empresas van a despedir personas, etcétera, y se genera una crisis. Entonces, perder competitividad no es tan fácil. No es solamente decirlo, ¿sí? Porque vamos a perjudicarnos todos, ¿sí? Porque si las empresas pierden, los empleados perdemos, ¿sí? Porque se va a generar crisis, se va a generar desempleo, bueno, y una cantidad de fenómenos, pues, que son muy, muy engorrosos y muy hartos entrar a solucionarlos. De ahí, entonces, la idea es que los países, a través de su política monetaria, que entre otras la política monetaria la aplica el Banco de la República, no la aplica el gobierno, la aplica el Banco de la República, porque tiene que ver, es todo lo que tiene que ver con la moneda, y el objetivo central de la política monetaria es controlar la inflación. Entonces, el Banco de la República, ¿qué hace? Aplica políticas, sean restrictivas o contractivas o expansivas, perdón, sea para acelerar o disminuir la economía. La herramienta principal que tiene el Banco de la República para controlar la inflación es la tasa de interés. ¿Sí? Rarísimo, ¿no? O sea, ¿con qué controla la inflación el Banco de la República? Con la tasa de interés. Resulta que la tasa de interés es como el freno y el acelerador de la economía, ¿sí? Entonces, si queremos que la economía se frene un poco, subimos la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, el precio es subir el precio del dinero. Si el precio del dinero sube, entonces Aldemar ya no va a ir a pedir un préstamo.
Va a decir, hombre, la tasa de interés estaba en el 15% al año y ahora está en el 20%. No me interesa, no me conviene. Lo mismo hacemos todos, lo mismo hacen las empresas, ¿sí? Al frenarse el consumo, al frenarse los créditos, se frena la inversión, se frena el consumo porque la tasa de interés está alta. Al presentarse ese fenómeno, el consumo disminuye. Al disminuir el consumo, los precios bajan y se controla la inflación, ¿sí? Entonces, hay una corriente inflacionaria fuerte, entonces el Banco de la República sube la tasa de interés. El problema es cuando la inflación proviene también de fenómenos externos, como los que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? El Banco de la República ha subido muchísimas veces la tasa de interés y no ha logrado que la inflación baje. ¿Por qué? Porque además de la situación de producción y la crisis que hemos vivido en el país después de la pandemia, no hemos logrado no hemos llegado a un nivel de precios estable y tenemos factores externos que nos afectan, ¿sí? Entonces eso hace que los precios se mantengan altos, pero el Banco de la República, a través de su política monetaria, hace que la inflación se controle. Hasta antes de la pandemia, la inflación estuvo muy controlada, estuvo en dígitos entre el 3 y el 5%. Entonces siempre mirábamos cuál es la proyección del Banco de la República, sí, del Banco de la República para este año, es del 3 al 5%, y hemos llegado después de la pandemia a porcentajes superiores al 10, al 12, al 13%. Perdón. Y eso sí es gravísimo para la economía, porque la inflación es una enfermedad económica. Sí, es una enfermedad que hay que controlar, no se la puede erradicar. Es una enfermedad que tienen todos los países, solo que hay países que tienen más controlada la inflación y otros pues que la tienen disparada, que depende pues de muchísimos factores, entre otros, por ejemplo, los factores sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Venezuela la inflación llegó al 1.000.000%. ¿Sí? Lo que costaba hoy un bolívar, al final del año costaba 1.000.000 de bolívares. Imagínense la crisis tan tenaz, ¿sí? Y eso no solo pasó en Venezuela, pues ha pasado en Brasil, ha pasado en Argentina, ha pasado en Chile, pues hoy pues que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado que dio Pinochet, ¿no? Precisamente. Bueno, ese es el IPC y esa es la tasa de inflación. Quiero ahora que miremos la Profe, página qué del pena. DAN. Tranquilo, cuéntame. Nos podemos devolver un poquito a lo que es como el año base de la medición de Ahí, los precios del IPC. ya, ahí Es está. que Ajá. digamos ahí no me quedó claro, digamos, cómo uno hace para tener esa base, ¿sí me hago entender? Que lo que decía el compañero Aldemar. O sea, por ejemplo, aquí tenemos las 12 categorías, ¿cierto? Sí, Hacia lo largo, como hacia la derecha. Bueno, ahí tenemos solamente 4. sí, Pero entonces lo que hacemos es reunir todos los precios de cada uno de los productos, por ejemplo, alimentos, ¿cierto? Entonces, reunimos todos los precios, se hace una sumatoria y se saca un promedio y ese promedio es el que va ahí. sí, señor. ¿O cómo es eso? Sí, señor. Exactamente. El DANE mira todos los precios. Todos los precios. Obviamente, pues la fórmula es muchísimo más grandotota que lo que estamos mirando. Aquí es solo representativo. Sí, el comportamiento de todos los precios. Tiene una encuesta y mide el comportamiento de cada uno de esos productos. De cada uno de esos productos. La encuesta es bastante larga, pero pues obviamente sistematizada, entonces es alimentar la encuesta. ¿Sí? Entonces aquí estamos tomando, por ejemplo, digamos que ese 16 es el precio del pan. ¿Sí? Pero pues estaría de los 456 productos, se haría la fórmula. Es una fórmula pues gigantesca para cada uno de los productos. No sumamos los precios de los productos, no podemos sumar el precio de la papa con el precio del pan, ¿sí? Pero sí miramos el comportamiento promedio de la variación de todos. Entonces ya miramos la variación total, entonces ese sí ya ese es el global. Miremos lo que les iba a mostrar para que nos quede más claro. Permítame, voy a cerrar aquí. Vamos a entrar a la página del DANE. La página del DANE es www.gov.co. No sé si están viendo la página. Sí, Sí, ¿Ya profe, señor. están? ahí estamos viendo. Bueno, entonces ese ejercicio lo van a hacer ustedes para el trabajo. Esa es la página del DANE. Uy, se me movió toda para allá. Esa es la página del DANE. Esta página, aquí, bueno, perdón.
www.dane.gov.co. En esta página van a encontrar, bueno, los datos de población, los datos del PIB, los datos del IPC, bueno, la variación mensual, las tasas de desocupación, una cantidad de indicadores, ¿sí? En este caso vamos a entrar al IPC. Aquí, donde dice IPC, ingresan. Así que la inteligencia artificial me está mamando gallo. Dane, se me está moviendo la página. Entramos al IPC. Eso. Y aquí estamos en el IPC. Bajamos un poquito la página y encontramos un link que dice ponderaciones. ¿Lo están mirando? Ponderaciones. Aquí está. Sí, profe. Esas ponderaciones, al abrirlo, nos va a botar un cuadro en Excel. Aquí está. Aquí están todos los productos, miren, de la canasta familiar. Sí, aquí está todo. Está para una cantidad de ciudades, está para... Vamos a abrir un filtro para poderlo manipular. Filtro, listo. Aquí, por ejemplo, en ciudades está Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Florencia, Medellín, Pasto, Popayán. Bueno, aquí están. Esas son las ciudades en las que el DANE hace la encuesta. Es decir, no la hace en todas las ciudades del país. La hace en esas ciudades que están aquí registradas, ¿vale? Aquí están los productos. Vamos a tomar para clase media nomás, para que nos aparezca más resumido. Aquí están todos los productos, miren. Alimentos y bebidas no alcohólicas, alimentos, pan, arroz. Aquí está la categoría alimentos y aquí están los productos. Alimentos, pan, arroz, pastas, avena. Todos esos son los productos que hacen parte de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por acá está la siguiente categoría. Creo que son bastantes. Aquí está, bebidas alcohólicas y tabaco. Es la 2. Entonces aquí están bebidas alcohólicas, bebidas destiladas, aguardiente, whisky, vino, bueno, etcétera. Aquí está la 3, que son prendas de vestir para hombre, para mujer, para bebés, uniformes, prendas de vestir para niño, para niña, lavado y planchado de ropa, calzado, bueno, todo. La 4, alojamiento. Entonces están alquileres, arriendo efectivo, alquileres imputados de alojamiento, arriendo imputado, bueno, todas las categorías que tienen ellos. Ahí las vamos a encontrar. Sí, bueno, vamos a regresarnos un poquito. Vamos a hacer el ejercicio a nivel, bueno, aquí ya estaba a nivel nacional, aceptar, porque le habíamos puesto clase media, y aquí le vamos a colocar por división, o sea, las 12 categorías, aquí están bien. Ahí están las 12 categorías. ¿Qué nos dice? Que a nivel nacional, en alimentos, en promedio, las familias gastamos el 15.8%. Primero, hagamos el ejercicio. Vamos a sumarlas todas. Las sumamos y nos da el 100%. El 100% nos da aquí, ¿sí? Entonces, en promedio, las familias de clase media en Colombia destinan el 15%, 15.8% en alimentos. En salud destinan el 1.52%. ¿En qué es lo que más destinan? En alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Sí, ahí es donde más gastamos plata los colombianos. El 33% de nuestros ingresos de las familias de clase media, nos gastamos el 33% de nuestro ingreso en alojamiento, electricidad, gas, etc. Un 12% lo gastamos en transporte. En información y comunicación, un 4.6%. En restaurantes y hoteles el 9.45% y en bienes y servicios diversos el 5.3%. Eso es lo que pasa con las familias de clase media en Colombia, ¿sí? Hagamos otro ejemplo aquí. Hagámoslos todas para que se nos habilite. Vamos a ver en la ciudad de Cali, por ejemplo, aceptar. Entonces, en Cali, en promedio se gastan el 14% en alimentos, el 31% en transporte, el 13%
al 13% en transporte, perdón, el 9% en restaurantes, el 6% en bienes y servicios. Es muy parecida, ¿no? Muy parecido el consumo de Cali al nivel nacional. Otro. Y Profe, esto disculpa, pero ¿esos valores son 2019 o son con el actual inflación que tenemos? Es que ahí dice 2019. no, a ver, esta no es inflación, esta es la ponderación. Vamos por partes. El año 2019 es el año base. Año 2019 quiere decir que es el año base. Y para ese año y para los 10 años siguientes, 2019, 20, 21 hasta el 29, hasta el 28, perdón, este es el porcentaje de las familias, ¿sí? Ya en el 2029 habrán hecho ajustes a estos porcentajes. Esto no es inflación. Esto es cómo nos estamos gastando la plata los colombianos, ¿sí? Entonces, en Cali se gastan el 14% en promedio en alimentos. Se gastan el 13%. Yo me gano 1.000.000 de pesos, entonces 130.000 pesos me lo gasto en transporte. 140.000 pesos me lo gasto en alimentos. 310.000 pesos me gasto en alojamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice. Y este dato permanece para los siguientes 10 años. O sea, este viene desde el 2019 hasta el 2028. Lo que sí varía es la tasa de inflación porque varían los precios. Esto se mantiene constante. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo van a consultar. Y esta partecita es la que ustedes miraban, la que mirábamos en la presentación aquí. El ponderado, el porcentaje del gasto. Aquí, por ejemplo, el 40, el 10, el 15, el 35. Y acá ya mirábamos que ya pues son las 12 categorías como se están utilizando. Eso es lo que hace el DANE, y con el comportamiento de los precios va tomando el IPC, la ponderación del comportamiento de precios, y calcula la inflación. Estos datos los calcula cada 10 años. Y el precio del IPC, los precios del IPC son los precios del año base se mantienen para el 2019 y se van variando únicamente los precios de consumo, digamos, de los precios corrientes. En nuestro ejemplo, el año 2016, 2017, que serían ya las variaciones de precios. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Yo les entregué, tienen que hacer esta consulta. Yo no recuerdo qué ciudad es la que tienen que buscar, me parece que es Armenia, creo que es la que pusimos este año. Me parece que es Armenia, entonces aquí estaría. Miren que en Armenia No, gastan más plata en Ciudad alimentos, Nacional. menos en alojamiento, entonces es un comportamiento diferente al nacional y al de Cali. Esa es la columna que deben consultar ustedes. Esta, y con los precios que les estoy entregando Creo que es el eh, de Ciudad Nacional. ¿perdón? Creo, creo que ¿A nivel nacional está? es Ciudad Nacional. Ah, bueno, entonces aquí vamos a buscar nacional. Nacional, o sea, para todo el país, así. Y aquí le vamos a decir clase media. Listo. Esa es la consulta que ustedes van a hacer, ¿sí? Aquí, pues, si siempre revisamos, siempre aquí nos va a dar 100. Le puse caprichoso. Bien, siempre nos va a dar 100%. Entonces, este dato es el que ustedes lo van a consultar y lo van a llevar al cuadro. Y en el cuadro, ustedes van a calcular la tasa de inflación y el IPC, perdón, el IPC y la tasa de inflación en ese orden. Y van a explicar los resultados, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes van a hacer con el cálculo de la inflación. Entonces ya sabemos de dónde viene la inflación. No solamente es mirar el porcentaje de incremento de los precios, sino que debemos conocer cómo está estructurada la canasta familiar, debemos conocer cómo se está gastando las familias en Colombia el ingreso. Debemos conocer el comportamiento histórico de los precios, y con base en esa información podemos ya calcular lo que es el IPC y la canasta familiar. ¿Para qué sirve esto? Pues sencillamente para que el gobierno tome medidas a través del Banco de la República, toma medidas para controlar la inflación, ¿sí? Y obviamente pues sirve para proyectar para los años siguientes en cuánto puede estar de acuerdo con las políticas que se están implementando. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Eh,
No, De esto por el vamos a momento. hacer una CIPA, haciendo un ejercicio. Por ahora, pues lo importante, quiero que estudien, quiero que revisen conceptos, que revisen las fórmulas, que entren a la página del DANE, naveguen por la página del DANE. Para ustedes como economistas es fundamental conocer la página del DANE, conocer la página del Banco de la República, conocer la página del Ministerio de Comercio. Es fundamental toda esa información. Ahí es una base de datos única. Entonces es importantísimo que la conozcan. Como pues obviamente, como les digo, nunca de memoria porque los datos están ahí. Lo importante es sí saber cómo están ahí y sobre todo para nosotros interpretar los resultados, ¿sí? Eso es bueno por estas razones, eso es malo por estas razones. Y yo pienso que la inflación debería controlarse de esta manera, ¿sí? Tomemos decisiones. Pensemos, o sea, ¿qué haríamos nosotros para controlar esa inflación? ¿Sí? Obviamente, pues como les digo, el encargado de controlar la inflación es el Banco de la República, que entre otras, estamos haciendo visitas desde el programa de economía al Banco de la República. Sería bueno que se pongan en contacto con sus líderes en su SEAT y averigüen si tienen programados en la sede del Banco de la República de su ciudad alguna visita, ¿sí? Para que vayan. Son unas visitas muy interesantes. Acá ya hemos hecho dos. Les gusta mucho a los estudiantes, es muy chévere porque pues es información de primera mano, es información que nos dan las personas que están tomando las políticas, están definiendo las políticas macroeconómicas. Entonces, qué mejor que ellos nos expliquen por qué y para qué tomaron esas medidas, ¿no es cierto? Entonces, los invito, ingresen a las páginas, estudien esa información y la próxima CIPA la hacemos de un ejercicio exactamente igual al que están desarrollando para que miremos la metodología y estudiemos los resultados. ¿De acuerdo? Súper, profe, gracias. Listo, muchachos. Gracias, profe. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por haber asistido a la CIPA. Mañana les mando la grabación. Les va a quedar obviamente la grabación en el foro para que la puedan consultar y complementen el estudio, pues la web con lo que están estudiando. ¿Sí? Siempre la bibliografía, siempre leamos, estudiemos. La economía, pues es de lectura, es de mucho estudio, de mucha interpretación, entonces es muy importante que nos apropiemos de esas herramientas, ¿sí? Que nos apropiemos de esas herramientas. El conocimiento es el poder, es lo único, ¿sí? O sea, el conocimiento está por encima del dinero. El poder. El conocimiento es sinónimo de poder. Si usted tiene el conocimiento, tiene todo. Entonces aprovechémoslo, nos estamos formando, leamos, consultemos, indaguemos, preguntémonos del porqué de las cosas, el porqué de esas políticas, miremos las noticias de economía y interpretémoslas y charlemos con nuestros compañeros, charlemos con nuestros compañeros de oficina, con nuestra familia, expliquémosle a la familia, ¿sí? Mire, yo soy estudiante de economía, mire, la inflación está pasando esto y esto, y eso se calcula de esta manera, ¿sí? Y nos sirve para que aprendamos y explicando aprendemos mucho más. Entonces los invito a que leamos y estudiamos y la siguiente CIPA nos vemos para que hagamos un ejercicio de inflación. Muchachos, muchísimas Profe, ahí gracias por estaba su su asistencia. asistencia, muchas gracias. Muy amables, que tengan un resto de noche muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que Voy a esté detener bien. la grabación. Listado de asistencia tenemos para esta. No, Perdón. la asistencia la arroja directamente la plataforma. Ah, ok. Teams arroja la asistencia.